Hola, ¿cómo están? Hoy les quería hablar sobre un tema muy importante y es sobre las implicancias, tanto en la biodescodificación emocional como en las constelaciones. Escuché una frase en un reel que decía, el árbol genealógico también se poda. Y me quedó dando vuelta en la cabeza, porque justamente desde el transgeneracional, desde la parte terapéutica, desde nuestro lugar de sanar el alma, no es así. El árbol genealógico no se poda. Por el contrario, todas las personas tienen derecho a, a la pertenencia. Justamente eh, esto me resonó ahí. Si bien es distinto alejarnos de una persona físicamente porque nos hace daño, porque nos hace sufrir, porque no tiene ninguna intención de evolucionar, eso está bien. Pero yo no puedo negar que esa persona tiene su derecho a la pertenencia. Porque sucede justamente por esta razón en donde se van repitiendo esos programas. Dentro del clan hay los llamados excluidos, que son justamente a veces estafadores, personas que se casaron con quien el clan no quería, las personas que a veces terminaron en una clínica con una enfermedad psiquiátrica porque eso antes era algo que a la gente le avergonzaba, alguien que estuvo preso, alguien que tuvo una enfermedad que la consideran poco digna, entre comillas. Eh, y qué ocurrió? Que a veces no tenemos datos de esas personas o no sabemos qué pasó con ellos, o también los suicidas están en esto muchas veces, se genera como un enojo con alguien que se suicidó en el clan, entonces como que de eso no se habla. De esto estoy hablando más de las generaciones anteriores porque hoy en día se hablan bastante de estas cosas y se llevan con mucho más empatía, afortunadamente. Todavía tenemos mucho que caminar, pero se lleva con más empatía. Las implicancias hablan de eso. ¿Y qué pasó? A veces yo tengo mucho enojo porque quizá hubo un abusador en mi clan y es como que digo, quisiera que ni perteneciera. Pero ¿qué ocurre cuando yo no le reconozco la pertenencia? Se repite. Se repite. Entonces, de alguna manera, yo uso mucho esta frase con mis consultantes: hacelo porque te conviene. ¿Mm? Es como cuando la gente decía me cuesta perdonar o me cuesta aceptar ciertas cosas. Te conviene incluirlo. Te conviene incluirlo, te conviene reconocer que eso pasó en el clan, que eso ocurrió, que hubieron damnificados y que esa persona sí forma parte del clan. Eh, no hace falta que sea amigo, y si tiene que haber justicia en esa situación, es lo que corresponde. Siempre se demanda lo que debe ser, lo correcto, pero no se deja de reconocer, porque a veces es como que yo siento cierta vergüenza de algo que hizo otro, pero no debe ser así. Lo mismo ocurre en situaciones en donde quizás un familiar mío tuvo un accidente de tránsito, eh, chocó o atropelló a una persona, esa persona murió, y con la familia de ese damnificado se generó un odio hacia mi familia. Ahí hay otra implicancia, en donde ese clan, por un hecho trágico, se fusionó con el mío. Las nueras, los yernos y obviamente las ex mujeres y los ex yernos también integran el clan. Los hijos no reconocidos también integran el clan. ¿Y qué ocurre cuando yo tengo un hermano anterior o mi padre fue infiel a mi madre y tuvo un hijo por ahí, y a veces yo digo, ay no, yo ese no lo reconozco porque no forma parte de nosotros? Bueno, yo lo tengo que llevar en mi corazón. Yo tengo que decir, no, no somos tres, somos cuatro, porque hay otro hermano o hubo otro hermano, pero lo reconozco, porque lo que yo consigo con no... tengo que asumir todas las situaciones de la familia. En la medida de que yo asuma todos los hechos, así es como logro sanar. Y no se trata
de fingir de que mi familia fue perfecta, porque no hay cosa más imperfecta que una familia y tiene que ser así, tiene que ser así. Entonces los extremos son los que a veces nos llevan a que las cosas se perpetúen a lo largo del clan una y otra vez, por no decirlas, por no contarlas, por no reconocer. A mí me pasó en una consulta en donde nacían muchos niños con doble vuelta de cordón umbilical, un niño murió al nacer y, y no sabíamos de dónde venía eso, y resulta que hubo un tío que se fue al extranjero y que entraron a robar a su casa y fingieron que él se había ahorcado, pero después se dieron cuenta que no, que se había sido eh, como un suicidio inducido, como que habían entrado a la casa, habían montado toda la situación y habían querido hacerle creer a la policía de que este hombre se había ahorcado. Como se había ido del país en soledad, todo esto, y ocurrió como que no se volvió a hablar de esto porque era muy doloroso. Se generó que en diferentes partos de las generaciones posteriores se dieran muchos niños con nacimientos difíciles y uno de esos niños murió. Por este sufrimiento que tuvo al nacer no lo logró. Entonces, eh, ahí está lo importante que digo de hablar las cosas. En la medida de que yo hablo, libero. Cuando vino esta persona a mi consulta y encontramos esa historia, la verdad que fue muy liberadora tanto para ella como para el resto de la descendencia. Cuando nosotros vamos hacia los abuelos, hacia los tíos, está bueno preguntar, está bueno consultar, está bueno decirle, bueno, ¿y cómo era mamá? ¿Y cómo eras vos? ¿Y cómo vivían su infancia? ¿Y cuáles eran las cosas que te ponían triste? ¿Si hubo carencias económicas? ¿Si no? ¿Si alguien perdió una casa? ¿Si hubieron estafas? No para odiar, no va por ahí, no para odiar, sino para reconocer que las cosas sí pasaron. Y bueno, y con esto vine a decirles eso, que el árbol genealógico no se poda. Así que bueno, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente videito.